amigos y amigas, hoy en nuestro tercer día aquí en Cusco estaremos realizando el Tour Valle Sagrado o también conocido como el Valle Sagrado de los Incas. La forma más barata de realizar este tour es contratando un tour operador o una agencia de turismo. El Tour Valle Sagrado de los Incas nos costó 70 soles por persona e incluye movilidad ida y vuelta, almuerzo, buffet y guía. Lo que no incluye es el desayuno e ingreso a los lugares turísticos, los cuales tienen un costo adicional de 10 soles en cada lugar. En este caso sería 50 soles en total. Pero si compraron el boleto turístico grande, que incluye las entradas al Valle Sagrado, aquí solamente pagaremos el ingreso a la Salinera de Maras, o sea, solo 10 soles. Y les comento que hay dos tipos de tours al Valle Sagrado. El primer tipo, tour estándar, incluye los sitios arqueológicos de Chinchero, Ollantaytambo y Pisa. Y el segundo tipo es el tour VIP, que incluye los sitios arqueológicos ya mencionados y también Moray, y asimismo la Salinera de Maras. El Tour Valle Sagrado VIP pueden encontrar desde los 65 soles hasta los 105 soles. ¿Qué? En este caso nosotros tomamos el Tour VIP al Valle Sagrado de las Incas, el cual nos dejaron a 70 soles. El tour comienza a las 7 de la mañana, en este caso la movilidad pasa a recogerlos desde el hospedaje. Y nos derrumbamos en un viaje de 50 minutos aproximadamente hasta la primera parada del tour, que es el Centro Arqueológico de Chincheros. Se encuentra ubicado en pleno pueblo de Chinchero, en el área conformada por el Valle Sagrado de los Incas. Chinchero es un tradicional pueblo del Cusco, se encuentra a 3.762 metros sobre el nivel del mar. Es conocido como la ciudad arcoíris porque es frecuente observar este fenómeno natural en días de lluvia. En el tiempo de los Incas fue un importante centro donde se encontraba el palacio de la residencia del Inca Túpac Yupanqui. En el año 1536, Manco Inca huyó de los españoles hacia Vilcabamba, incendiando Chinchero a su paso para no dejarle provisiones para su persecución. Asimismo, el Parque Arqueológico de Chincheros es un palacio inca con andenes que después de la conquista fue convertida en una iglesia, la cual fue construida sobre los cimientos del antiguo palacio del Inca Túpac Yupanqui. Luego de realizar nuestro recorrido aquí, ya nos dirigimos al Centro Textil de Mujeres Andinas. Aquí nos explican el proceso de la extracción de la lana de alpaca, desde la trasquilada hasta la concepción de los distintos productos que se encuentran en el lugar. Acá la explicación las señoras y señoritas la hacen de una manera muy divertida y chistosa, para que esta sea muy entretenida. Aquí también vamos a poder ver hermosos productos que en realidad están caros, pero si tienen el presupuesto para comprarlo lo pueden hacer. Si no, en todo caso, también les recomiendo averiguar los precios durante su estadía aquí en Cusco para ver dónde les conviene comprar, ya que en todos los tours que van a realizar van a poder ver estos productos. Y lo que más les recomiendo es saber diferenciar si estos son productos de alpaca real. Luego de este recorrido nos subimos a la movilidad y en un viaje de 30 minutos estábamos llegando a nuestra tercera parada, Moray. Moray está ubicado a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, entre los territorios de las comunidades de Cacharacay y Pisminay, a unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco y a 7 kilómetros del poblado de Maras en la provincia de Urubamba. El territorio en el cual se encuentra Moray perteneció en la época pre-inca a la tribu de los Maras Ayar, macas que dominaron también el Valle Sagrado, al ser anexado al Imperio Inca. Las depresiones geográficas fueron aprovechadas para la construcción del conjunto en mención, y si consideramos que este fue un modelo de cálculo de producción y centro de adaptación de plantas con andenes que representan los diversos pisos altitudinales de los Andes, tal cual dicen los estudios recientes, esto indicaría que fue construida ya con la gran extensión geográfica que inició Pachacuti, ya posteriormente a la derrota de los Chancas, pues solo de este modo llegaron a conocer la mayor parte de lo que después sería el vasto imperio inca. Ya después de nuestro recorrido en Moray, nos dirigimos a nuestra siguiente parada, el cual viene a ser una especie de mini market artesanal, en el cual también ofrecen los diferentes tipos de sal de maras, y asimismo también podemos utilizar los servicios higiénicos, los que desean, o comprar algún producto exhibido.
Luego de esto ya volvemos hasta la movilidad para realizar un viaje de 20 minutos, en el cual nuestra siguiente parada es la Salinera de Maras. La Salinera de Maras está localizada a 48 kilómetros al noroeste del Cusco a una altura de 3.028 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por ser un impresionante yacimiento de sal a partir del agua salada que brota del subsuelo que están al lado de las pozas. Es utilizada desde tiempos ancestrales. Está conformada por pozos de sal pertenecientes a los propietarios de las comunidades de Maras y Pichingoto, siendo más de 430 socios hasta la actualidad quienes explotan estos yacimientos para uso comercial y turístico. El agua salada es conducida a través de pequeños canales discurriendo sus aguas a más de 5.000 pozas, para luego ser llenadas hasta alcanzar una altura de 7 centímetros en 3 días aproximadamente. El agua quedará expuesta al sol y viento, provocando su evaporación, obteniendo la sal como sedimento. Asimismo, la extracción se hace por niveles, obteniendo la sal de mesa, la sal de primera o granel y industrial, utilizada más que todo en la agricultura. Luego se almacena para ser vendida. Cada pozo produce entre 150 y 200 kilos de sal al mes durante la estación de sequía. Después de nuestro recorrido en las salineras, la movilidad nos llevará a nuestra siguiente parada, el cual será en Huancabamba, lugar donde se tomará el almuerzo buffet. Aquí vamos a poder servirnos y degustar de diferentes variedades de potajes o comidas. Y les comento, de todos los lugares que estamos visitando aquí en Cusco, este es el almuerzo con mayor variedad de potajes, entre carnes, postres, parrillas, ensaladas y otros. Amigos, les comento que acá nos dan 50 minutos para almorzar y usar los servicios higiénicos. Amigos, y les comento, esto sí fue a la vez un banquete y les recomiendo. Y después del almuerzo, la movilidad nos llevó a nuestra penúltima parada, en un viaje aproximado de 45 a 50 minutos, hasta Ollantaytambo, el cual es un sitio arqueológico incaico, el cual después del ingreso se sube a través de escaleras hasta la cima o parte más alta. Y si llevaron equipaje, se recomienda dejar en alguna bodega, los mismos que los pueden guardar a cambio de que compren o consuman algo de sus tiendas o bodegas. Ollantaytambo está ubicada a 76 kilómetros de la ciudad de Cusco, a una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar. El nombre proviene de un capitán inca, Ollantay, y de Tampu, albergue o lugar de descanso. Estos lugares de alojamiento estaban situados en lugares estratégicos con unas buenas comunicaciones y una gran reserva de alimentos. También se conoce con el nombre de tambo a los alojamientos o descansos que utilizaban los pobladores en la época incaica. El primer cronista en mencionar sobre el pueblo de Ollantaytambo fue Pedro Cieza de León, quien manifestó el saqueo y destrucción del mismo en manos de los conquistadores españoles por la ambición del oro en aquel lugar. Y cabe mencionar también que Ollantaytambo durante la conquista y después de la caída de la ciudad incaica del Cusco sirvió como fortaleza para la resistencia inca, el cual cuenta con muros fortificados que perduran hasta la actualidad. Asimismo, Ollantaytambo también fue escenario de una batalla contra los españoles, donde Manco Inca vence por primera vez a tropas realistas comandadas por Hernando Pizarro, para luego pasar a retirarse a Vilcabamba, junto con su familia y el resto de líderes que lo acompañaron. Illa, Exi, Huiracocha, Pacha y Achachi, ¿qué quiere decir? Y les comento que este sitio es súper genial para tomarse muchas fotos. Y claro, que no podía faltar mis fotos en este maravilloso lugar. Y después del recorrido en Ollantaytambo, el próximo y último destino a visitar es Pisac, que es uno de los centros arqueológicos más grandes de la zona. Y asimismo, la distancia desde Ollantaytambo hasta Pisac viene a ser de 1 hora con 45 minutos a 1 hora con 55 minutos aproximadamente. Pisac. La ciudadela inca de Pisac se ubica a 30 kilómetros de la ciudad del Cusco,
a una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Su nombre proviene de una antigua ave denominada pisac. Su estratégica ubicación en la cima del cerro facilitó la protección de posibles ataques de la región del Antinsuyo. El sitio presenta múltiples terrazas agrícolas que se encuentran adaptadas a la topografía del lugar para desarrollar una agricultura intensiva en la zona. Cuenta con muchos sectores o barrios como el sector Canchisracay, 7 recintos, también conocido como Canturacay en alusión a la flor nacional cantu. Su arquitectura tiene una mampostería variada con recintos rectangulares y cuadrangulares en su mayoría, terraplanes, muros perimétricos y de contención, huacas y centros ceremoniales, almacenes, canales de agua, etc. Sus muros son de piedra y adobe revestido con arcilla fina. El siguiente sector es Callascasa, que significa cima descubierta, debido a que no presentan mucha vegetación. Frente a este sitio se encuentra el cementerio de Tantanamarca, considerado como el cementerio prehispánico más grande de la región con más de 100.000 tumbas, la mayoría de ellas profanadas y destruidas. Y otro sector importante es llamado Intihuatana, siendo este el sector más importante de Pisac. Su ubicación estratégica desde la parte superior de la montaña domina gran parte del Valle Sagrado y la quebrada Chaupihuayco, río Chongo, caracterizada por ser una estructura semicircular de mampostería fina rodeando un afloramiento rocoso tallada de manera especial conocida como Intihuatana con posibles funciones astronómicas en la relación al Sol. Y a la parte inferior se ubica el barrio de Pisac, que es el más antiguo del centro arqueológico con características urbanas como calles, recintos que son chancas, almacenes que son colcas, actos de formación circular que son los ushnos, etc. Amigos, ya siendo las 7:30 de la noche, ya hemos llegado a Cusco y ya nos vamos a ducharnos para descansar, porque mañana tenemos tours a Vinicunca, la montaña de 7 colores. Amigos y amigas, nuestra estadía de 6 días en la ciudad de Cusco lo estamos realizando junto a la agencia de viajes y turismo Zumba Tours, servicios turísticos 100% recomendado. Zumba Tours, venta de paquetes turísticos y pasajes aéreos, nacionales e internacionales. Y bueno amigos, hasta aquí el día de hoy. Amigos, ya saben, si les gustó el video, regálame un like y si son nuevos por aquí, considérense en suscribirse al canal. Gracias.